Bienvenidos a todos los YouTraders. Soy Catalina Velázquez Garcés y gracias por participar en este webinar de estrategias para criptomonedas. Hola traders, un nuevo webinar, mucha información. Vamos a hablar de estrategias el día de hoy, de criptomonedas, un mercado bastante volátil. Soy Daniel Herrera y junto a Catalina hemos preparado un webinar espectacular. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, en donde hay mucha desinformación e incluso el objetivo también el día de hoy es darles información valiosa. Exactamente. Me gustaría que colocaran cada uno de ustedes en el chat qué opinan de las criptomonedas, del tema de la regulación y si alguna vez han operado una criptomoneda o el ETF del Bitcoin. Catalina, ¿sabes qué sería también bastante bueno? Que todas las preguntas que nos hagan en el chat, si no se les responde el día de hoy porque el tiempo es reducido del webinar, también en el grupo de Telegram estaremos respondiendo. Entonces, YouTrading Latinoamérica en Telegram. Y también de una vez demos ahí la pautica con todas las redes sociales. Bueno, también tenemos Instagram, TikTok, Facebook, para que se unan a nuestras redes sociales y estén enterados de todo. Y entonces nos encuentran como YouTrading Latinoamérica. Y aquí en YouTube, ¿qué es importante? Dejar el like, dejarnos un comentario para seguir haciendo este tipo de webinars y además de eso, suscribirse al canal dándole en la campanita. Exactamente, hay que activar las notificaciones porque tenemos contenido exclusivo y todas las semanas está saliendo muy buenos temas. Y en el webinar del día de hoy, lo decía Catalina, vamos a hablar de trading en criptomonedas, vamos a explorar las principales estrategias que utilizan traders exitosos y también estoy viendo aquí que vamos a discutir un poco como el tema de maximizar las ganancias en las criptomonedas. Así es, utilizando los conocimientos que tenemos y también si no han realizado el curso lo pueden hacer, es totalmente gratis. Y una ventaja de este webinar es que vamos a hablar de operar en criptomonedas a través de contratos por diferencia, que son apalancados, que podemos utilizar una plataforma como el Active Trader, que es una plataforma en donde nos permite hacer todo tipo de estrategias. Pero bueno, hablemos, Cata, primero sobre el estado actual del mundo de las criptomonedas. ¿Qué piensas tú? Bueno, en el Active Trader Dani también encontramos el ETF del Bitcoin, También. que es importantísimo, porque hablando de los temas actuales, nos damos cuenta de que como todavía no están reguladas en sí las criptomonedas, pero sí los ETFs, muchos inversionistas, inclusive fondos de cobertura, están haciendo inversiones en ETFs de Bitcoin. También, y nos permite hacer múltiples estrategias de coberturas, nos permite hacer hedging, que vamos a hablar ya en un momento. Entonces tenemos las criptomonedas y los ETFs, oportunidades importantes. ¿Cuál de los dos quisieras invertir? También es una pregunta interesante. Sí, y sabes también que ya que estamos hablando de criptomonedas, también hay acciones de empresas que tienen que ver con el mundo de las criptomonedas. Así es. Por ejemplo, como Coin. Exacto. Catalina, ¿qué tal entonces? Hablemos de ese mercado actual y todo lo que ha venido aconteciendo, no solamente en el 2024, sino años atrás, porque hemos visto también que la caída del Bitcoin ha sido fuerte. Exacto. La caída del Bitcoin ha sido fuerte, sobre todo, no sé si ustedes han leído, porque me imagino que siguen mucho las noticias y sobre todo de criptomonedas, están en este webinar. Luego de que El Salvador comprara Bitcoin a 65.000, que ese fue el precio más o menos en el que Bukele compró la mayoría de sus Bitcoin, él comenzó a tener una caída bastante fuerte, luego de que la SEC hiciera de pronto declaraciones bastante fuertes sobre las criptomonedas y también que se mencionara que los bancos centrales iban a lanzar su propia moneda digital. Sí, y además estamos viendo cómo los bancos centrales están incluyendo las CBDCs dentro de sus proyectos. Entonces, países también como Colombia están trabajando mucho el tema de criptomonedas y estamos viendo que la regulación empieza a cambiar también con la autorización de los ETFs de Bitcoin, la autorización de los ETFs de Ethereum, que de pronto no fue en el momento preciso porque Ethereum también ha venido cayendo, pero sí, después de esa subida tan fuerte de Bitcoin, casi hacia los $70,000, como están viendo ahí los gráficos, se dio una caída muy fuerte. Pero que lo que decíamos en el webinar anterior, los mercados no suben descontrolados o digamos cripto sí, pero llega un momento en donde hay que tomar beneficios. También hay una teoría de que las personas creen que el Bitcoin
También se puede convertir en un activo refugio. Exacto. Y sabes qué es bueno aquí tener en cuenta, ya que estamos hablando de estrategias, que una de las estrategias que nos permite los mercados de CFDs son las entradas en corto. De pronto muchos de ustedes no saben qué es una operación en corto. ¿Qué tal, Cata, si le explicas? Una operación en corto es una operación vendedora. La mayoría de personas siempre activan los largos, o sea, las compras, en cualquier activo financiero, sean acciones, índices, criptomonedas, también tenemos materias primas, etcétera. Pero las operaciones en corto también nos permiten generar ganancias, sobre todo porque los mercados caen con un poco más de fuerza de pronto que ciertos movimientos alcistas que se van generando. Y sabes, Cata, que ha sido una de las cosas más representativas de este 2024, ha sido, digamos, el objetivo que los analistas están dando para Bitcoin. Y es que están dando un objetivo de los $100,000. ¿Tú qué Inclusive piensas? por encima de los 100.000. Sí, He escuchado hasta objetivos entre los 200 y 250.000 K, que me parece que es bastante relevante. no, y hay unos que dicen hasta 500 y los Bitcoin lovers pues hablan del $1,000,000, pero sí, digamos que los $100,000 están cerca de ese máximo histórico. Exacto. Otra de las caídas que hemos venido viendo en este año del BTC fue luego del halving. Cuéntales un poco, Dani, qué es el halving. Al minar Bitcoins, cada 4 años disminuye la recompensa a la mitad. Entonces, digamos que ese halving también le dio un impulso bastante fuerte a los precios del Bitcoin. Esto siempre ocurre en la época del halving. Antes del halving, los inversionistas o algunos conocidos como las ballenas dejan los precios del Bitcoin en niveles interesantes, sobre todo para poder retomar posiciones compradoras. Y sabes, ya que estamos hablando de las estrategias, muchas veces las personas que hablan de Bitcoin o de Ethereum o en general de criptomonedas hablan de comprar y mantener, o sea, buy and hold. Y eso está bien, o sea, uno compra en un exchange las criptomonedas y las puede guardar, pero también a través de la especulación puede sacarle mayor provecho, porque estamos hablando que llegó a máximos históricos y se veían señales claras de que el precio iba a caer y muchas personas no quieren vender sus Bitcoin. ¿Qué es lo que pueden hacer? Aprovechar estos mercados de contratos por diferencias y hacer operaciones de ventas en corto. ¿Sabes qué estaba yo viendo por aquí dentro de las notas que tengo? Está hablando de los pagos de cripto, que se han hablado mucho con Tesla, con la plataforma X, y que viene, digamos, exponencialmente en muchos otros servicios. ¿Será que Bitcoin ya se vuelve una forma de pago que sea sencilla de manejar? Inclusive algunos países también ya tienen cajeros electrónicos de Bitcoin. Lo que debemos mirar es en realidad que no solo ciertas empresas tecnológicas adopten la medida de pagos, sino que en varios países se pueda realizar los pagos con Bitcoin para que sea más regular. O sea, que la persona pueda en realidad pagar como si fuera con un dólar, pero con Bitcoin, de manera como más concurrente. ¿Sabes cuál es el problema que muchas personas le ven al pago con Bitcoin? Y es que el Bitcoin hoy vale, no sé, La digamos, fluctuación. la fluctuación. Un día vale 60,000, al otro día 70,000, o de pronto de 70,000 cayó a 50,000. Y esa fluctuación de pronto es lo que no permite que la adopción del Bitcoin sea tan alta. Incluso vemos monedas como el dólar Tether o otros dólares cripto que son muy utilizados actualmente. Sí, y esa fluctuación se debe a muchos factores. Lo que mencionamos ahora, algunas personas consideran que el Bitcoin puede ser refugio, otras personas o otras entidades consideran que como no es una moneda regulada ni respaldada, entonces en realidad no es una buena oportunidad de inversión para un mediano o largo plazo. Sí, y ya que estamos hablando del Bitcoin, que es como el papá de estas criptomonedas, yo estaba cayendo en cuenta algo y es la correlación y hablar un poquitico de todo este tema de estrategias de correlación Cata. Porque si bien Bitcoin, digamos que es el de mayor capitalización de mercado, las demás criptomonedas casi que bailan al ritmo que Del baila el Bitcoin. Bitcoin, ¿cierto? O sea, Exacto. cuando Bitcoin sube, casi que por lógica, las otras criptomonedas van en ese mismo movimiento. Si Bitcoin cae, las otras criptomonedas también van en ese mismo movimiento. ¿Qué estrategias uno podría utilizar en este caso? Bueno, hay varias estrategias que podemos utilizar, inclusive dependiendo del capital, sobre todo porque tenemos varias criptomonedas prácticamente de todos los valores, desde centavos hasta $60.000 que tenemos ahora el Bitcoin.
Pero, ¿qué podríamos hacer? Buscar una que se ajuste a nuestro presupuesto, mirar en la plataforma de Active Trader qué criptomonedas tenemos que en realidad entren dentro de este rango de precio y estar muy pendientes. Porque el Bitcoin se puede mover también por indicadores fundamentales. Sobre todo, ¿cuáles fundamentales? Básicamente los de Estados Unidos y de algunas economías que estén adoptando el Bitcoin como moneda de curso legal en algunos establecimientos, por decirlo así. También que debemos tener en cuenta los niveles claves de precio. Todas las criptomonedas tienen niveles claves, al igual que las divisas, al igual que las acciones. Lo que mencionabas ahora de los sectores es muy importante. Es, por ejemplo, como cuando en las acciones vemos que el sector tecnológico está cayendo, que inclusive nos arrastra los índices como el Nasdaq y el SPY o el Standard Poor's 500. Exacto, incluso el Bitcoin nosotros podríamos considerarlo un Standard Poor's de las criptomonedas, porque Ujú. uno analiza el Standard Poor's 500 y casi que gran parte del mercado accionario va hacia donde va el Standard Poor's. Igualmente el Bitcoin arrastra toda esta clase de criptomonedas y mencionabas que había muchas clases de criptomonedas y hay que tener cuidado con una serie especial que son las meme coin, que son esas monedas meme, esos tokens meme. Hablando de las meme coin, no sé si de pronto la gente está familiarizada, de pronto con la correlación que tiene Elon Musk con la cripto del perrito. Sí, con Dogecoin. Y Ujú. incluso con muchas otras monedas meme, porque él a veces lanza algunos tweets en donde menciona algo, le pone una palabrita por ahí como escondida, y ya de pronto a las 2 horas ya resultó que hay una meme con ese nombre. Entonces muchas, incluso muchas memes son inspiradas en muchos tweets de él. Exactamente. Y también hubo una época donde él dijo que Tesla iba o estaba pensando en aceptar pagos en ese tipo de criptomonedas. Entonces hay que mirar y evolucionar, sobre todo porque hay unas que pueden ser un poco más arriesgadas que otras. A título personal le aconsejo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Ethereum, porque es una cripto que está entre unos niveles de precio asequibles y que como se comporta bastante bien, correlacionada con el Bitcoin, replica el movimiento perfectamente. Y son las dos más conocidas en caso tal de que la SEC de pronto haga un comunicado hablando de alguna criptomoneda o de la regulación y de pronto las dificultades que se están dando en la regulación, estas dos criptos pueden aguantar un poco más las caídas y de pronto no quebrarían y no se perderían. Y yo voy a aprovechar para mencionarte algunas de las criptomonedas que a mí me gustan mucho para especular. Son el Bitcoin por su alta fluctuación y otras monedas que suelen correlacionarle mucho, que son Ether, también Link tiene mucha volatilidad y mucha fluctuación, Polkadot también me gusta bastante, al igual que Litecoin, y otra que me gusta mucho es XRP y Stellar. Digamos que, como mencionarles, algunas de las criptomonedas que me gusta especular bastante, tienen buenos movimientos. ¿Y qué tal, Cata, si empezamos ya a entrar en esa zona de las estrategias? Perfecto. Y es que muchos de los que nos siguen no saben, digamos, en temporalidad cómo aplicar las estrategias, Ujú. que hay diferentes, day trading, swing trading y trading de posición. ¿Qué tal si hablamos primero de eso? Bueno, para complementarte un poco de las criptos que te gustan, a mí me gusta Cardano. Ah, No sé si perfecto. te gusta Cardano y todas estas están aquí en el Active Trader. Vamos a mirar, por ejemplo, el gráfico de Cardano y hablar un poco de estas estrategias. Todo depende de la calidad del tiempo que nosotros podamos dedicar a esta actividad, básicamente. El day trading es más para posiciones y de pronto para entradas que sean más en corto plazo, es decir, durante una jornada de negociación. También hay que ser muy claros que las criptomonedas funcionan 24/7. Entonces, acá en Cardano vamos a mirar en el gráfico que dependiendo de lo que yo quiera buscar, es la temporalidad que voy a elegir. Si yo quiero realizar entradas en corto plazo, puedo mirar gráficos de temporalidad de 15 minutos y de temporalidad de 1 hora. Básicamente, ¿qué estaría mirando? Buscar niveles de soportes claves y niveles de resistencia dependiendo del acontecimiento de la jornada. Entonces vamos a comenzar a trabajar eso así.
Si yo quiero realizarlas para un mediano y largo plazo, ya me paso de temporalidad y busco gráficos de 4 horas o gráficos diarios, lo que la mayoría de personas llama swing trading, que es de unos 4 días en adelante, mantener una posición dentro de un activo financiero. Por ejemplo, las personas que aprovecharon el tema del halving hicieron swing trading, entonces analizaron los activos financieros, en este caso el Bitcoin, lo analizaron en marcos mayores porque se ve de pronto una proyección de la caída y del alza también mucho más elevada. Podemos ubicar bien el stop loss en el caso de los CFDs y podemos de pronto administrar las ganancias también de manera adecuada. ¿Sí? Entonces va a hacer un recuento y aquí les va a aparecer la diapositiva que tenemos. El intradía son operaciones dentro del mismo día de negociación. Tenemos el swing trading, en donde son operaciones que van más de un día. También hay un trading de posición, en donde son operaciones donde le dejamos un tiempo largo. Bueno, y también está el scalping, que son operaciones muy cortas de tiempo, operaciones de 2, 3, incluso a máximo 5 minutos. Pero en el scalping con criptos creería que es muy desgastante, en realidad. El scalping por lo general es desgastante, pero en las criptomonedas, como tiene movimientos tan fuertes, podríamos aprovechar inclusive en marcos, por ejemplo, de 1 hora y realizar las entradas dentro de un periodo de negociación, media jornada o una jornada completa, y podríamos tener inclusive mucho más ganancias y ahí nos ahorraríamos un poco el tema de la comisión. Sí, muchas veces no entendemos mucho que hay un spread, entonces también es importante tenerlo en cuenta que a veces algunas criptomonedas tienen spread muy altos, entonces en periodos cortos de tiempo posiblemente ese spread digamos que no se liquide, pero algo de aquí interesante que yo estaba mirando en el Active Trader es que veo spread reducidos. Son muy reducidas, las comisiones son muy económicas. Entonces, digamos que estrategias de scalping tenemos que analizar muy bien en qué instrumentos operarla, tener un alto nivel de conocimiento, tener una muy buena estrategia, porque a veces creemos que hacer scalping nos va a generar mucho dinero, ¿cierto? Pero no tenemos el conocimiento para hacer scalping, mucho cuidado. O sea, digamos que el scalping es un conocimiento ya casi profesional. Hablando de, por ejemplo, el trading de posición, acá en pantalla, en gráfico semanal, vemos que se encuentra el Cardano en niveles de soportes importantes, inclusive la semana anterior dejó una formación compradora bastante interesante. Entonces, si podríamos, entre comillas, más o menos realizar una estrategia, podríamos mirar esa posibilidad en un nivel de soporte como en el que se encuentra ahora y mirar qué acontecimientos de acá en adelante podrían ayudarle a Cardano a evolucionar y a generar de pronto ese movimiento en largo. Sí, y ya como estamos hablando de estrategias, una de las estrategias que a mí más me gusta y me llama la atención es utilizar las divergencias, porque en criptomonedas suele comportarse muy bien. Yo estaba mirando ahí Cardano en gráfico de 4 horas que les comparto en pantalla y estoy mirando cómo después de la caída se empieza a formar un intento de divergencia. Esa divergencia que se está formando, que está llegando como a ese nivel de soporte, nos podría dar un indicio que el precio puede rebotar. Entonces, dentro de criptomonedas y hablando de este tema de estrategias, una estrategia bien interesante es aplicar las divergencias. Incluso voy a pasar por aquí hacia otro instrumento, pasemos a XRP para mirar qué comportamiento está teniendo. Aquí, por ejemplo, XRP en 4 horas está pasando ya de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Y me acuerdo de algo también que tiene que ver con estrategia, y es ir en favor de la tendencia. Hay estrategias tendenciales, estrategias contratendenciales. Y en este caso, si aplicamos una estrategia tendencial, podríamos con XRP, ¿sabes qué, Cata? Aprovechar la acción de precio y análisis de velas japonesas. Inclusive ya que estás analizando con las velas japonesas, a mí me gusta complementar mucho con el indicador de volumen. El indicador de volumen nos muestra, por ejemplo, en este activo financiero, en la temporalidad de 4 horas, que está generando un volumen muy atractivo, inclusive, por ejemplo, con el de Cardano, si lo vamos a comparar el uno con el otro. Esto también nos ayuda, también puede ser una estrategia para mirar cuáles criptos podemos ir descartando y hacia cuáles nos podemos ir inclinando. Entonces acá en gráficos de 4 horas nos muestra que el replay puede ser bastante atractivo porque tiene un volumen de negociación inclusive un poco más alto.
Más o menos ahí mirando, no sé, Dani, qué tienes, pero parece que estuviera generando una posibilidad de rebote por encima de un promedio móvil. Y ahora que están mencionando el tema del volumen, y ya que nos están viendo los U-Traders, yo les quiero hacer una recomendación aprovechando lo que estás hablando. Y es que a través del volumen, en esos momentos donde hay mayor volumen en criptomonedas, es donde uno encuentra las zonas de liquidez. Hay personas que pagan por conocer cuáles son las zonas de liquidez, compran algoritmos costosísimos, cuando realmente lo que lo dice es el volumen. Entonces, si Ujú. nosotros encontramos o utilizamos el volumen ahí en el Active Trader y encontramos las zonas de soporte y de resistencia, podríamos encontrarnos con esos niveles de liquidez. Y estoy viendo cómo XRP rebotó en la zona de liquidez compradora y está intentando consolarse, como dices, por las medias móviles. Exacto. Recuerden que en el Active Trader simplemente nos vamos a la parte de indicadores, digitamos volumen y ahí podemos mirar todos los osciladores que tenemos. El que yo estoy mirando simplemente es el que dice volumen solo, que son las barritas, que para mí es bastante efectivo. También, Dani, a veces nos complicamos mucho con ciertos osciladores y hay veces los más básicos suelen ser los más efectivos. Y también muchas veces utilizamos muchos indicadores, Ujú. sobreoperamos indicadores, sobreoperamos en comprar y vender, y a veces no es tanto de comprar y vender muchas veces, sino que cuando compre o cuando venda, realmente sea óptima la entrada. Entonces, acá vemos en pantalla cómo en el gráfico nos muestra que el indicador de volumen está bastante atractivo, me está generando un rebote por encima del promedio móvil. Los rebotes por encima de los promedios móviles nos indican posibilidades compradoras, inclusive continuación de movimiento hacia la tendencia alcista. Cuando está por debajo del promedio móvil, simplemente nos hace una vela vendedora y ya sabemos que ese precio va a ir prácticamente hasta mi primer nivel de soporte que veo en el gráfico, en la temporalidad que sea. Sí. Entonces vamos a empezar a diferenciar algo, Cata. ¿Y sabes qué está yo en este momento pensando? Que los datos de Estados Unidos ya están repercutiendo mucho en el Bitcoin. Y decíamos hace un Ujú. momento, si pasan el Bitcoin, pasan en otras criptomonedas. Entonces, ¿qué tal si hablamos de la parte estratégica desde esos indicadores fundamentales que tú consideras que nosotros podríamos seguir y que ya no solamente es para el Standard Poor's 500, para las acciones, sino que también están dando una repercusión en el Bitcoin? ¿Cuáles serían esos datos? Bueno, los datos que podemos seguir son, la primera semana de cada mes tenemos el primer viernes de cada mes el dato del NFP, que son las nóminas de empleo no agrícolas que nos van a medir la salud desde el punto de vista del empleo y la Espérame, tasa de desempleo. espérame, Cata, me quedo ahí en el dato del empleo, porque te Ujú. quiero contar así una infidencia, y es que anteriormente, cuando salía el dato del empleo, yo especulaba mucho con eurodólar, porque eurodólar solía mover bastante, o suele mover todavía. Digamos que es un buen instrumento para uno especular ese dato fundamental. Pero resulta que en los últimos meses, pues yo me he dado cuenta que incluso desde el día anterior uno puede empezar con el Bitcoin a especular. O sea, ya el dato del empleo me parece que está siendo más interesante operarlo en Bitcoin que en eurodólar. No sé si habías visto eso. Inclusive no el día antes, sino 2 días antes. ¿Por qué 2 días antes, Dani? Porque 2 días antes tenemos el dato del ADP, Uh -huh. que es muy similar al dato del NFP. Entonces, la mayoría de traders que trabajan fundamentales conocemos que como los resultados son muy similares, tomamos posiciones adelantadas. Exacto. Entonces, esas posiciones adelantadas, que también es una estrategia bastante interesante con fundamentales, la podemos tomar en todos los activos financieros, dependiendo de su resultado. Si, por ejemplo, la percepción de este dato en este momento, como lo que necesita la Fed, es que el empleo no se está generando de una manera muy abundante, o sea que la economía de Estados Unidos ya no va a ser tan bollante, sino que va a estar más o menos controlada, es una percepción bastante positiva para los mercados en este momento y podríamos tomar posiciones compradoras en ciertos activos, como las criptomonedas, también algunas materias primas, índices y algunas acciones, ¿cierto? Siempre y cuando hay que tener en cuenta que también se pueden establecer noticias muy específicas de cada activo financiero que de pronto pueden descarrilar un poquito este sentimiento del fundamental. Pero esa estrategia de tomar posiciones adelantadas es bastante efectiva. Entonces podemos hacerlos en las criptomonedas. Si de pronto esa estrategia va acompañada de un buen volumen de negociación y una posibilidad de rebote en un promedio móvil,
ahí es donde comenzamos a minimizar los riesgos y a maximizar las ganancias en este tipo de activos financieros. Entonces, lo primero, tener muy presente el dato del empleo de los Estados Unidos. Te interrumpí, pero sí quería decirles que el Bitcoin a mí me parece que está siendo un instrumento muy bueno para especular en los datos de Estados Unidos. Ahora sí sigamos, Cata, ¿con cuál seguías? Y no solo en los datos de Estados Unidos, por ejemplo, como el empleo, sino también en las reuniones de la FOM o en las declaraciones del presidente de la Fed. También está siendo bastante volátil porque como la mayoría de personas tienen la percepción de que se puede considerar refugio, hemos visto, por ejemplo, el oro en máximos. Cada vez está a niveles de resistencia más grandes, también el dólar cada vez está más fuerte, entonces se agotan como esos activos refugio que tenemos nosotros y que consideramos donde podemos cubrir de pronto nuestro portafolio de inversión y ahí es donde comenzamos a pasar a las criptos y desarrollamos la teoría de que también puede ser una cobertura. Y además que estás hablando de una cobertura y estás Ujú. mencionando la Fed, estás mencionando la reunión del FOM, ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Y es que Estados Unidos está muy endeudado, ¿cierto? Y de lo que hablan muchas personas que les gusta mucho el Bitcoin, es como el Bitcoin en algún momento podría reemplazar ese patrón oro o ese patrón dólar y el Bitcoin convertirse en ese activo refugio. No sé hasta dónde podrá ser real, pero es algo que estamos viviendo. Podríamos verlo en un muy largo plazo Exacto. todavía. Bueno, otro de los indicadores fundamentales interesantes que podemos trabajar de Estados Unidos es el IPC, el índice de precios al consumidor, y el IPP, índice de precios al productor. Son dos datos que la Fed está teniendo muy en cuenta para tomar las decisiones, sobre todo ahora en septiembre, que se viene de pronto la primera bajada de tipos de interés por parte de Estados Unidos, que también es un indicador fundamental importante que debemos considerar el próximo mes y que ahí es donde se activa nuevamente el Bitcoin. Y sabes, mencionaste el IPP y el IPC, ¿cierto? Sí, Y les voy a decir también algo que yo he estado siguiendo en los últimos meses, y es como estos dos indicadores de China también están afectando el precio del Bitcoin. O sea, no solamente en Estados Unidos, sino que también en China están afectando por todo el tema de materias primas y esto está repercutiendo en el precio de Bitcoin y de Bitcoin en todas las criptos. bueno, y ahí vamos a complementarlo con algo, con un tema político, y es que ahora se vienen las elecciones para Estados Unidos. Todos saben y para nadie es desconocido que, por ejemplo, Donald Trump no comulga mucho con las políticas económicas de China ni con las relaciones entre Estados Unidos y China. La mayoría de empresas americanas se están organizando, sobre todo las que tienen sede en China, para trasladar algunas sedes a los Estados Unidos, porque hemos visto que ha aumentado la carga impositiva, sobre todo en el sector automotriz. Este tema, ¿por qué está ligado al Bitcoin? Porque Donald Trump ya tomó la medida, primero antes tenía una percepción de que no le gustaban las criptos, ahora está tomando de pronto decisiones y está cambiando de parecer con el Bitcoin, entonces es algo bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa con China? Que la economía china no viene muy saludable del todo y está tratando de organizarse y de recuperarse antes de que Donald Trump comience de pronto, en caso tal de que gane, su mandato el próximo año. Sí, incluso una de las cosas que se le ha escuchado a Trump en las últimas semanas ha sido que espera que Estados Unidos sea como el país cripto. Exacto. Entonces miren que ya en su mandato anterior quería un dólar muy fuerte. ¿Qué tal si de pronto en el próximo mandato quiere un Bitcoin bastante fuerte? Ahí sí podríamos lograr y llegar a la teoría de los 100.000 o un poco más. Pero me genera una duda, Cata. Vamos a hablar A qué tan especular. real puede ser que Trump le guste el Bitcoin o que simplemente quiera votos. ¿Qué será? No, yo creería que sí le puede gustar el Bitcoin. ¿Será que sí? Sí, yo creo que sí. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios en el chat que también es importante. Vamos entonces a mirar acá porque el Bitcoin me parece que también está en un nivel muy atractivo en temporalidades. Una Eh, hora, por Cata, pero ejemplo. hagamos un recuento para que quede aquí en la Perfecto. diapositiva. Entonces estaríamos hablando de los datos del empleo. IPC, IPP, también estaríamos hablando de declaraciones de la FOM. También estén muy atentos en el tema político de ahora al tema de los debates presidenciales. También los mercados se mueven bastante y las criptos podrían moverse dependiendo de lo que mencionen en los debates. Entonces, todos esos son indicadores fundamentales importantes que vamos a tener en cuenta. Y también hay de pronto
eh, ciertas tensiones que pueden ayudar a las criptomonedas, sobre todo porque se maneja más o menos por ahí algo negativo, pero se fortalecen, por ejemplo, las tensiones de Medio Oriente y todo ese tipo de tensiones que hacen que ciertos grupos rebeldes se puedan financiar por criptomonedas. Perfecto, entonces ahí ya tienen la posibilidad de utilizar los fundamentales como estrategias. Dependiendo de la publicación del dato, pues ustedes lo que van a hacer es tomar posiciones, ya sea compradoras o vendedoras, porque es un mercado especulativo, pero también podemos aprovechar no solamente las subidas, sino que podemos aprovechar las caídas de las criptomonedas. Y en cuanto a lo técnico, Cata, ¿qué te gusta a ti más? Manejar operaciones intradía, swing o de posición. A ver, en cuanto a criptomonedas, a mí me gusta mucho trabajar posiciones de swing, trade de posición y de swing trading. Me gustan mucho esas dos estrategias. Intradía, me parece que con las cripto no lo veo muy factible, a no ser de que tome posiciones en corto. Ahí sí me gustaría el intradía. Pero si son posiciones a favor de la tendencia, o sea, a favor de los largos, sí me gusta ya para un mediano largo plazo, sobre todo muy largo plazo. Y te pregunto, desde indicadores técnicos, ahorita mencionabas el volumen, ¿algún otro indicador técnico que te guste? Me gustan mucho los promedios móviles, sobre todo la de 200 exponencial. Me parece que marca muy bien la posibilidad de rebotes en ciertas zonas y también la posibilidad de toma de beneficios o entradas en corto. Entonces me gusta mucho el promedio móvil y también me está gustando mucho de pronto combinar ambos, tanto el volumen como los promedios móviles. En cuanto a la parte de estrategia, haces una muy buena combinación. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el volumen porque con él encuentro las zonas de liquidez. No entendiendo las zonas de liquidez en el mundo cripto, realmente encuentra muy buenos puntos, ya sea para tomar posiciones compradoras o vendedoras y el manejo del stop loss y el take profit, que ya en un momentico vamos a hablar de los niveles de riesgo. En cuanto a la parte estratégica, tenemos volúmenes, tenemos promedios móviles. Hay, por ejemplo, un indicador que se utilizaba en el mercado accionario bastante hace unos años atrás y que en el mercado cripto suele ser también bastante bueno con las rupturas, y es el indicador Ichimoku, que si no Ujú. lo conocen, pues ahorita no vamos a poder hablar del Ichimoku porque es un indicador bastante complejo para entender, pero sí los quiero invitar para que se conecten al curso en utrading.com, que ahí encuentran toda una clase sobre el Ichimoku y también sobre otros indicadores técnicos, pero a mí en lo personal considero que cuando el precio atraviesa la nube, sean muy buenas oportunidades, ya sea compradoras o vendedoras, y dependiendo del tipo de trader que usted sea scalper, sea intradía o swing trader, puede encontrar muy buenos niveles. Ahí también les decía hace un instante, para mí el tema de las divergencias en criptomonedas, principalmente para comprar, me gustan mucho. Y ya la zona de las ventas, me gusta trabajar con las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger nos permiten a nosotros encontrar esos niveles de techo, esos niveles de resistencia cuando el precio genera una desviación, y con el indicador nosotros podríamos utilizar zonas de liquidez y acción de precio para entrar a considerar las ventas. Por aquí les dejo una imagen que les comparto, miren, zona de liquidez, ahí tengo el momento en donde hay una desviación frente a las medias móviles y la oportunidad de entrar a considerar las ventas. Y como dice Cata, en estos mercados las ventas son realmente muy interesantes porque son movimientos rápidos. Y a veces cuando hacemos intradía en las compras, cerramos la compra y sigue subiendo, pero ya eso hace parte de la estrategia de cada uno y el nivel de riesgo-beneficio. ¿Qué tal, Cata, si hablamos un poquito del riesgo-beneficio, de la psicología en cuanto al trading de criptomonedas? Bueno, en cuanto al trading de monedas, yo creo que la psicología es un poco más compleja de pronto que en el de divisas, que en el de acciones. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores y hay muchas noticias en contra y es muy normal encontrar más noticias negativas de criptos que de pronto noticias que sean alentadoras que nos ayuden a tomar posiciones. Pero si de pronto nos vamos a basar solamente en ese tipo de noticias, la mayoría de personas nunca entrarían en las criptomonedas. Entonces, hay que mirar que, por ejemplo, el tipo de noticias de estafas con criptos,
de pirámides con criptomonedas. Es algo muy regular que inclusive el mercado también no presta como mucha atención y no realiza ciertos movimientos muy fuertes, a no ser de que sea algo demasiado llamativo o ya de pronto muy específico en ciertas partes que de pronto se consideren importantes. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos mirar. Desde también la psicología, el tema de la SEC me parece bastante fuerte, porque la SEC hay veces, como por época, se encarga de empezar a buscar y a buscar y a buscar en el tema de las criptos y genera tanta volatilidad que la mayoría de personas desisten porque comienzan a tener pérdidas muy grandes. Las pérdidas en el Bitcoin y en el Ethereum son exageradamente grandes porque son activos que tienen un valor bastante considerable. Entonces, hay personas que han perdido muchísimo capital simplemente porque también se dejan llevar de la emoción de que no importa el precio en el que se encuentra el Bitcoin, voy a comprar. Y esa es una parte de la psicología que es muy importante, y es que en las criptomonedas se genera mucho FOMO. Y cuando Ujú. el precio empieza a subir, pues muchas personas no compran, sigue subiendo, no compran, pero como ven que sigue subiendo, se Ah, emocionan, exacto. se exaltan, y entonces esa parte de la psicología dicen, no, me voy a quedar fuera, ya Bitcoin va para los 100.000, y el momento que entran a comprar, el mercado se desploma. Y ahí es donde nosotros reconocemos un trader novato a un trader experimentado. Entonces es muy importante entender qué es el FOMO, cómo evitar o cómo entrar antes de que se produzca, y cómo no entrar desde la parte de la psicología cuando el precio ya está alcanzando esas zonas de máximo. Imagínate todos los que compraron en $70,000 Bitcoin. Hmm. Inclusive gobiernos. Entonces, esa parte me parece importante. En la parte de las estrategias, saber los niveles claves de precio. Esos niveles claves ayudan mucho, sobre todo para el punto de vista también psicológico, porque si yo sé y tengo la tranquilidad de que compré en un nivel de precio óptimo, por más fluctuaciones que tenga el mercado, sé que puedo aguantar un poco más la posición que de pronto estar en un nivel exageradamente alto y que me caiga a niveles muy por debajo de lo que yo tengo estipulado. Y también en el manejo del riesgo, hay gente que de pronto no coloca el stop loss de manera adecuada. Entonces, o simplemente no lo ponen. Entonces, no ponerlo aumenta la pérdida y escalonan las pérdidas comprando más abajo y esperando a que me llegue al primer precio de compra. Y ahora que mencionas eso, ¿sabes por qué pasa mucho? Porque siempre se habla, uno en redes sociales ve mucho el comprar la caída en el mercado de criptomonedas. Entonces, el trader novato muchas veces vio una caída y simplemente considera que hay que comprar, o sea, no analiza qué está pasando, por qué cayó la criptomoneda. Entonces, por ejemplo, estábamos viendo a Bitcoin, Bitcoin caía, luego hacía como un pequeño rebote alcista, pero luego volvía a caer. Entonces lo que sucede es que también hay que analizar en qué momento es el perfecto para entrar. Exactamente. Hay veces que distorsionamos un poco los conceptos y las estrategias. Y si no tenemos claro el concepto, vamos a hacerlo todo al revés. Entonces la invitación es también para que estudiemos un poco ese tipo de estrategias y también estudiemos un poco en realidad por qué es bueno comprar en un nivel de soporte y por qué es bueno vender en un nivel de resistencia. Las resistencias son para ventas, los soportes son para compras, a no ser de que de pronto muchos indicadores me estén mostrando en una resistencia que el mercado en realidad tiene mucho más para dónde correr y esté apoyado de algo fundamental. Si no, no puedo comprar en una resistencia. Es algo que debemos tener claro. Y tampoco escalonar una pérdida porque estaría aumentando mucho más mi pérdida. Exacto, Cata, porque estamos trabajando en un mercado que es bastante apalancado. Y otra de las cosas que mencionamos hace un momento es seguir la tendencia. Y esa es, digamos, una de las mejores estrategias en criptomonedas, porque tanto cuando hay una tendencia alcista, el precio de la criptomoneda tiende a mantenerse dentro de esa tendencia, es buscar buenas oportunidades, apoyos en soporte, aumento de volumen, ruptura o zonas de breakout interesantes, tanto en tendencias alcistas como en tendencias bajistas, Uh porque -huh. también cuando caen, digamos que no hay una caída rápida y pequeña, sino que muchas veces el precio cae, marca la tendencia bajista, ruptura de medias móviles lentas y consolidación. Entonces también vemos volúmenes altos, vemos niveles de sobreventa, vemos consolidaciones o breakout bajistas y
aquí hay algo que acabo de mencionar, que es sobrecompra y sobreventa, Sí. que como lo hablamos en el webinar anterior, que si no lo han visto, tienen que verlo. Cuando hay sobrecompras y sobreventas en el mercado cripto, no significa en sobrecompra que hay que vender y en sobreventa que hay que comprar. Entonces, digamos, ese es uno de los mayores errores que tienen los traders, pero sí, si aprendemos a entender que se está sobrevendiendo, es que está el precio con fuerza a la baja. Vemos Bitcoin se sobrevende y casi en sobreventa permanece uno, Una dos, semana. 3 días adicionales, ¿cierto? Exacto. Esas son oportunidades que hay que aprovechar. Sí, por eso hay que analizar bien los indicadores. También los invito a que nos sigan en nuestro portal, donde tenemos análisis que son bastante completos y ahí explicamos un poco la sobrecompra, la sobreventa en ciertos activos financieros. Las criptomonedas son un poco más atípicas de pronto que el resto del mercado. Entonces hay que entender un poco más cómo se comportan estos indicadores, qué oportunidades se pueden dar y en qué activos financieros. Dani, ¿a ti cómo te parece el Bitcoin Cash? Bitcoin Cash también es bien interesante para especular. No lo utilizo mucho, pero de vez en cuando sí genera una correlación muy alta con Bitcoin. Se mantiene con una correlación muy alta con Bitcoin. También tenemos indicadores que nos pueden marcar esta correlación alta. Y adicional, el precio es bastante asequible para todas las personas y eso también ayuda a minimizar el riesgo, ya que estamos hablando de riesgos. Podemos tener un Bitcoin normal en 60.000 y tener un Bitcoin Cash en $339, por ejemplo. Entonces miren que eso nos permite minimizar el riesgo y manejar un poco todo lo que tiene que ver el volumen de negociación, también el tema del lote, la ubicación del stop loss, se nos puede permitir un stop loss un poco más amplio, dependiendo de lo que queramos trabajar, y eso nos permite estar dentro de la posición mucho más tiempo si queremos hacer, por ejemplo, swing trading o tener una posición ahí fija durante un año o 2 años. Bueno, Cata, se nos está yendo el tiempo y quiero aprovechar entonces para que hagamos una conclusión. ¿Qué opinas de estas estrategias y cuál sería, digamos, la número uno para ti? Para mí la número uno, no, pues cada uno, dependiendo de su manera de operar, tiene su estrategia ganadora. Entonces, para mí, operar en un mediano a largo plazo con el indicador de volumen y la media móvil puede ser muy efectivo. Yo pondría, Cata, también el volumen en la primera opción para manejar las criptomonedas y le daría un segundo lugar a las divergencias. Esa sería También. para mí. Y lo que te decía hace un momento, los indicadores fundamentales. Para mí ya es súper importante entender los fundamentales y operarlos en criptomonedas. Exacto, eso hace parte del análisis que hay que hacer para las criptos. Pero hablando de indicadores técnicos, entonces estos tres podríamos manejarlos, los tres están en el curso para que lo entiendan un poco mejor y la invitación es para que nos cuenten qué indicadores ustedes usan en las criptomonedas o después de este webinar, qué indicadores de estos tres les gustaría usar. Bueno, para los que han participado en este webinar y que no hemos podido responder las preguntas que están dejando en el chat, pues ya saben, las vamos a responder a través del grupo de Telegram. Nos buscan en Telegram como YouTrading Latinoamérica. Ahí todos los días tenemos información, noticias, análisis, mucho en la comunidad de Telegram. Bueno, y para finalizar, las personas que están acá, que nos están viendo, comenten ebook porque todos les vamos a dar un ebook gratuito que está súper bueno porque no se lo pueden perder. Entonces simplemente comentan ebook que sería nuestro regalo para ustedes por asistir a este webinar de criptomonedas. Entonces ya saben, dejar el comentario, les enviamos este libro electrónico realmente buenísimo y bueno, nos despedimos el día de hoy. Gracias Catalina por participar. Gracias Dani y nos vemos en el próximo webinar del otro mes. También sería bueno saber qué temas quieren que hagamos para el próximo mes. Hasta luego.